Recuerden que iniciamos con una nueva serie de teorías que intentan probar o negar la existencia de la divinidad. La primera de ellas es el ateísmo, que es la negación de la existencia de Dios. Y el ateísmo ha existido y es tan antiguo como el ser humano, pero como grupos, digamos, formalmente establecidos, se puede remontar hasta los sofistas y materialistas de la antigua Grecia. Entonces son los filósofos que aceptan todo lo que es material, no aceptan lo que es inmaterial, espiritual, y por lo tanto entonces son ateos. Y en Occidente, aquí donde estamos viviendo, ha existido una tradición atea a partir del Renacimiento. Recuerden que eso se dio porque se empezó a aplicar el método científico a muchos temas que anteriormente la Iglesia no permitía, correcto, explorar, y a partir del Renacimiento se hace y por lo tanto se van al otro extremo, es decir, el del ateísmo. En la India existe una religión que se llama el jainismo y surge por allá en el siglo sexto antes de Cristo, impulsada por Mahavira, y lo que esta religión hace es pregonar una vía salvadora filosófica. No está centrada en ningún culto a ningún dios. Propone más bien como una realización a través de los esfuerzos propios para encaminar el alma, la conciencia, para encontrar esa omnipresencia y omnisciencia en un estado divino y de liberación, sin que haya la mediación de un Dios. En el siglo XX, el ateísmo fue un aliado del marxismo-leninismo, y es bastante fuerte en los países comunistas que van de la par por la no existencia de un ser divino. En Estados Unidos es un movimiento organizado bastante fuerte. Hay varias clases de ateísmo, no hay solamente uno. Hay un ateísmo práctico que considero que es el más grande, el más peligroso. Este ateísmo se caracteriza porque no tiene, digamos, un cuerpo argumentativo como tal. Las personas que pertenecen a este ateísmo práctico quizás no tienen esa capacidad de la argumentación, ¿correcto? Son estas personas que, como dice en el Salmo 14, Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es una cantidad de gente que vive y practica cosas como si no tuvieran que darle cuenta a Dios, sin tener en cuenta la ley divina, ¿correcto? Ese es el ateísmo práctico que, reitero, es el que encierra a la inmensa mayoría de personas ateas y que, reitero, es muy, muy peligroso. Este ateísmo eh, incluso puede ser practicado por una persona que va a una iglesia que habla de Dios, pero que vive como si Dios no existiera. Hay otro ateísmo que es el ateísmo declaratorio o postulatorio. Nietzsche dice, si hubiera dioses, yo quisiera ser Dios, por tanto no hay dioses. Entonces, este ya presenta como un ateísmo mucho más organizado, argumentado, correcto, de personas que realmente se les hace imposible que exista un Dios, como bien lo plantea Nietzsche. El ateísmo teórico es un intento más deliberado y más formal, correcto, más pensante, más intelectual de probar la inexistencia de Dios. Entre los representantes de estas personas de este grupo es Jean-Paul Sartre, que es un literato francés, nega la existencia de Dios. Madalai Murray O'Hair, que es una atea norteamericana, es una que encabeza este movimiento allí en Estados Unidos. Y bueno, según el ateísmo, como le comento, no es posible el conocimiento de Dios en sentido positivo alguno. Y por lo tanto, no puede haber una revelación de Dios. No hay conocimiento de Dios, no hay Dios, tampoco hay una revelación de Dios. Solamente, dice el ateísmo, hay nociones equivocadas acerca de una divinidad que no existe. Al ser una divinidad que no existe, pues obviamente todas las nociones acerca de esa divinidad inexistente son equivocadas. Y este ateísmo desconoce las evidencias del diseño divino que se puede descubrir y palpar en el universo, ¿correcto? Toda esta creación, la manera en que funciona todo,
tiene detrás de sí una mente rectora inteligente, una mente creadora, pero el ateísmo no tiene la consideración de esto. O si la tiene, simplemente se lo atribuye, reitero, a la materialización del asunto. Tampoco tiene en cuenta el testimonio humano generalizado acerca de la experiencia religiosa. El ser humano está creado para adorar a algo o a alguien. Todo ser humano adora algo a alguien. Algunos adoran el dinero, algunos un dios, su trabajo, su pareja, etcétera. Pero todo ser humano tiene una experiencia religiosa en la adoración de algo o alguien. Por otro lado, también hay una fuerte evidencia de la conciencia religiosa humana y otras consideraciones favorables al teísmo. Sin embargo, el ateísmo, reitero, no las tiene en cuenta o las explica de diferentes maneras. De todas maneras, el ateísmo también tiene un valor y es el derecho a protestar. ¿Protestar en qué? En contra del elemento de falsedad que acompaña toda formulación humana de la verdad divina. Es decir, nosotros usualmente decimos que es teología, el estudio de Dios, pero Dios no se puede estudiar. Lo que nosotros intentamos hacer es explicar esa revelación de Dios al ser humano, ¿correcto? Pero Dios como tal no se puede estudiar. Y en toda la propuesta teológica siempre hay un elemento de engaño, de error, de falsedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando, intentando explicar, reitero, de una divinidad que está por allá, que no la podemos conocer, que se sale de nuestras categorías gramaticales, en nuestras categorías científicas, etcétera. Y obviamente eso nos va a conducir al error, ¿correcto? Es ese elemento demasiado humano y carente de Dios que persiste en toda la teología. Reitero, nosotros los teólogos lo podemos simplemente hacer un intento para tratar de explicar a Dios, pero el ateísmo es también esa posibilidad de negar esa propiedad con la cual hablamos de un Dios que no podemos conocer. Allí está. Esa es la primera opción, siempre al estilo de Gesed Internacional.